Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lucas Sarmiento, soy CEO del Green Building Council Perú. En este caso, vamos a hablar del tema de bombas de calor, donde definitivamente es un tema que aplica muy bien cuando hablamos de ahorro energético. Vamos a tratar de ir un poco rápido porque es mucha información para el poco tiempo que tenemos. Pero en resumen, cuando hablamos de bombas de calor, normalmente lo tratamos en temas de climatización. Un equipo que hace frío y dependiendo de la época, también podemos ponerlo a que haga calor. En este caso nos interesa las bombas de calor, pero cuando las vamos a usar para generar agua caliente. Para poder caminar en esa línea, vamos a hablar entonces de las alternativas que tenemos para agua caliente en general y cómo vamos a enfocarnos luego a las bombas de calor, las opciones que hay en el mercado, bueno, cómo operan las opciones que hay en el mercado y las relaciones de costo y ver un poco el tema de diagramas. Las bombas de calor se pueden utilizar en dos líneas. Para agua caliente, como potable, ¿verdad? Y la otra para agua caliente, para calefacción. Si vamos a utilizarla para agua caliente potable, debemos usar un software especial para determinar la capacidad. Es el mismo software que podemos, o la misma estrategia que utilizamos para determinar cuánta agua caliente se ocupa para la demanda con cualquier otro tipo de calentador, ¿verdad? A gas o eléctrico. Con eso determinamos esa recuperación que ocupamos y con eso podemos ir a buscar la necesidad que tenemos de capacidad en los calentadores, en las bombas de calor. Pero cuando se trata de calefacción, la forma en que uno lo selecciona es sencillamente sumando todas las coincidencias. Si se trata de un control de humedad o si se trata de un calefacción, pues hay que sumar todas esas cargas y asumir que esa es la capacidad total que necesitamos en el equipo. Cuando hablamos de calentadores de agua, a mí me gusta categorizarlos principalmente en cuatro grupos. La energía, la construcción que tiene, el tipo de calentador y la cuarta, que es la que va a hacer la diferencia con las bombas de calor, es el elemento que nos va a calentar el agua. Entonces, una bomba de calor calza en un calentador de agua eléctrico que trabaja típicamente presurizado. Normalmente es en línea, sobre todo cuando son calderas es en línea, pero también puede tener o usarse dentro de un tanque almacenando, ¿verdad? Y finalmente es un elemento que no es resistivo. Resistivo es cuando hablamos de una resistencia o de cualquier otro infrarrojo, inducción dentro de un tanque o cualquier elemento que te genere como los electrodos, que dos electrodos te generan el agua, te calientan el agua. La bomba de calor no utiliza esa estrategia. La bomba de calor es un elemento diferente y es que aquí es donde vamos a explicarlo. Si nos vamos a este cuarto método o categorización, hablamos de que hay ciertos calentadores que tienen adentro, por ejemplo, resistencias o inducción o electrodos. Entonces, electrodos son dos electrodos dentro del agua y la resistencia la hace la misma agua y ahí es donde se calienta. Si aplicamos el principio de conservación de la energía y le metemos 1000 watts de calor, por decirle algo, le metemos mil watts de calor, pues como el calor no se está, o la energía no se está yendo para ningún lado, el agua se va a calentar en un 100%. Bueno, utópicamente, creeríamos que un 100% y anda cercano al valor. Normalmente, los elementos resistivos o los calentadores de agua resistivos tienen casi el 100%, 99.5, 99.3, 99.7, y las pérdidas están que en los cables que alimentan el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si decimos que
la energía que llega a la resistencia, podríamos decir que el 100% se convierte en calor. Eso es, y decimos, bueno, perfecto, estamos en el tope de la eficiencia. ¿Qué sucede? Las bombas de calor utilizan una estrategia diferente. Utilizamos la electricidad, pero para mover un circuito de refrigeración que va a tomar el calor de un lado y lo va a concentrar en otro. ¿Eso qué hace? Mi energía, mis 1000 watts que estoy ingresando o que estoy gastando de electricidad, no los estoy utilizando para calentar el agua, sino para mover energía de un lado al otro. Eso hace que cuando hablamos de bombas de calor, es normal escuchar que es 4 veces más eficiente que un calentador normal. Entonces, a partir de ahí, si ya tengo un calentador de agua eléctrico en algún lugar, la bomba de calor me va a garantizar un ahorro que muy probablemente ande por encima del 300-400%. Depende de cómo estructuremos el diagrama, vamos a alcanzar mejores valores de eficiencia. Ahorita vamos a entrar en detalle, pero me gustaría que entendiéramos cómo funciona. Y para esto vamos a hacer algún ejemplo. Si tenemos un sitio, un tanque de almacenamiento de 10 metros por 10 metros, 10 de largo, 10 de ancho, 2 metros de profundidad, vamos a decir que ese tanque está a 30 grados Celsius, el agua que está ahí adentro, y aplicamos la ecuación de la energía, donde M es masa, CP por el diferencia de delta T, y eso y si usamos una referencia para tener la del delta T, para entender cuánta energía potencial tiene esa cantidad de agua, me voy a dar cuenta que tiene casi 8 millones de BTU. Eso es mucha energía, muchísima energía. Pero lo que pasa es que no la puedo utilizar porque la temperatura referencia es realmente baja. 30 grados no es suficiente para meterlos en una casa o en un edificio como agua caliente. 30 grados no me da calefacción prácticamente. No me está sirviendo. 30 grados no es realmente útil. Pero sí me interesan los 8 millones de BTU. Entonces, tengo que pensar cómo utilizar esa energía, pero en las condiciones que me pueda servir. Mientras tanto, vamos a poner otro ejemplo. Tengo 5 metros de largo, 5 metros de ancho, tengo 2 metros de profundidad en otro tanque. Toda esa agua la tengo a 60 grados. Le vuelvo a aplicar la misma ecuación y pongo la misma referencia para determinar esa energía potencial. ¿Y cuánto me da? Me da exactamente lo mismo, 8 millones de BTU. ¿Dónde está la diferencia? Que ciertamente tengo menos masa, pero vean qué interesante, tengo 60 grados. 60 grados sí me sirven. 60 grados es la temperatura de almacenamiento de agua potable. 60 grados perfectamente ya me puede ayudar para controlar humedad si quisiera utilizar serpentines. En alguna medida podría uno decir que también me sirve para calefacción. Entonces, wow, pero esos 8 millones de BTU me sirven si estuvieran a 60, no a 30. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que los 8 millones de BTU del que están a la izquierda los pudiera yo tener en la derecha? Eso es lo que yo le llamo concentrar el calor. Para poder concentrar el calor, necesito una bomba de calor. Necesito un sistema de refrigeración que tenga el evaporador en el agua que está a 30 grados y poder pasar de 20 grados la referencia que tengo, el tanque de la derecha, y me la haga subir hasta 60. Lo puedo hacer. Si esto al final quiere decir que mi tanque de la izquierda, que estaba a 30 grados, va a terminar en 20 y el tanque de la derecha, que estaba en 20 lo voy a poder tener en 60 teniendo los mismos 8 millones de BTU. Entonces, de esa forma, paso el calor que tengo a la izquierda a la derecha, a 60 grados, que sí me conviene. Y para eso ocupo casualmente la bomba de calor. Para esto, nada más recordamos cómo es el ciclo de refrigeración, que si lo tengo enfriando, voy a agarrar el evaporador, es el que va a absorber el calor y lo va a liberar en el condensador. Pero cuando lo tengo calentando, que es lo que me interesa como bomba de calor, voy a agarrar el calor
que puede ser ambiente, que puede ser de agua, que puede ser cualquier calor, lo voy a absorber en el evaporador y lo voy a concentrar con el compresor y lo voy a liberar en el condensador. La diferencia es que en el aire acondicionado el condensador está allá afuera, tirando el aire tirando el calor para el aire, pero aquí voy a agarrar el condensador y va a ser un intercambiador con agua. El refrigerante me va a calentar el agua. Y vemos, entonces nos encontramos esto. Las bombas de calor que son aire-agua, son bombas de calor que el evaporador es el que le va a robar calor al ambiente y lo va a concentrar en el agua. O también podemos robarle calor a agua, como es el caso que estábamos viendo, le vamos a robar calor al agua y la voy a soltar dentro de agua, pero mucho más caliente, que es el caso que está acá a la derecha. Entonces podemos ver que una bomba de calor la podemos encontrar, como decíamos, aire-agua o agua-agua. Aire-agua puede empezar desde los 9000 BTU, que es algo bastante pequeño, típicamente visto en piscinas, y perfectamente podemos llegar a 18 millones de BTU. Hagámonos una idea, 18 millones de BTU son más de 500 caballos de caldera, si quieren compararlo. Son muchísimos, no he hecho el número así actualmente, pero debe ser eh, 500, ¿no? ¿Cuánto? Como 500.000 BTU, no, mucho más. Bueno, hay que hacer son, perdón, watts, de kilowatts son, sí, 500 más o menos, 500.000 kilowatts. Estamos hablando de bastante energía. Entonces, si nos vamos a una relación para que ustedes tengan una idea, claro, para Perú, Perú tiene valores diferentes de costos de la energía y del gas, pero este ejercicio se hizo para una industria en otro país y vean nada más cómo se comporta. Si yo hiciera calentamiento con agua, pongamos de muy alta eficiencia, 96% de eficiencia, podríamos decir que 2 millones de BTU nos van a costar al año alrededor de $68.000. Cuando lo hacemos con un sistema con bomba de calor que es 400% eficiente, suponiendo que todas las condiciones se den bajo esa circunstancia, podemos llegar a tener un ahorro de más de $20.000. Y esto para 5 horas de operación. Si hablamos de 12 horas de operación, el valor va a ser más del doble. El costo en caso de gas o la mitad en caso de eléctrico. Bueno, ventajas generales. Ocupan realmente espacios pequeños, el que el modelo agua-agua. El aire-agua sí llega a ser un poco más voluminoso. Donde la producción de gas sea limpia, perdón, la producción de electricidad sea limpia, vamos a tener reducción de emisiones al ambiente, eso sin duda. Em, es muy interesante saber que calentadores de agua los podemos poner en el ambiente. Muchas veces no hay espacio en los edificios. Hay que hacer estructuras para tapar los calentadores. Bueno, en el caso del aire-agua, se pueden poner a la intemperie. De hecho, necesitamos que esté a la intemperie para que libere ese aire frío que es un producto residual. Hay mucha variedad de capacidades, como ya vieron, no requieren chimeneas. A nivel arquitectónico eso resulta muy interesante porque no tengo puedo ponerlo en un nivel abajo y no va a ser un problema. En algunos países, bueno, la norma NFPA no permite que tengamos calentadores en sótanos. Si son eléctricos como este tipo, no es un problema, se pueden tener y no ocupan chimeneas. El costo operativo, como ya vimos, es bastante bajo. Se puede usar para generar frío. El producto residual de la bomba de calor en el aire o en el agua es frío. Entonces, eso mucha gente lo utiliza como preenfriamiento hacia aire fresco o preenfriamiento para otra agua, etcétera. No requiere almacenamiento de combustibles ni permisos de operación. A veces las calderas y los calentadores hay que declararlos delante de bomberos o etcétera. Eso no sería necesario. Las desventajas, el costo inicial es alto cuando lo comparamos con respecto al gas, pero siempre tiene un valor de retorno de la inversión que varía dependiendo de cada aplicación. Entonces, por eso no les puedo decir que puede andar desde 2 años y medio hasta puede ser realmente a 8 años
hasta más dependiendo de qué tan complicado o complejo sea lo que se esté armando. Em, las temperaturas limitadas, sí y no. Realmente hoy en día han habido muchos cambios hacia temperaturas más altas con las bombas de calor y tampoco está limitado a temperaturas ambientales. Hay calentadores, los normales están a -10 grados y todavía generan suficiente calor. Esas son desventajas que se han hablado de que los equipos antes tenían esas limitantes, pero hoy en día por eso más bien los pongo y los tacho porque ya no es cierto. La modulación tampoco es cierto. Antes la bomba de calor encendía y apagaba. Ahora tenemos sistemas de volumen variable de refrigerante que nos permiten alcanzar una modulación mucho más adecuada. El costo del tanque asociado, que también es parte de los calentadores en el caso de agua potable, eso es una obligación. No así en las calderas. El nivel de ruido depende, porque ciertamente hace más ruido que un calentador, pero muchas veces está afuera del edificio donde no hay un problema, donde no es un problema. El costo de la instalación es un poco más delicado porque sí se ocupan especialistas en refrigeración, igual que el mantenimiento. La selección del equipo requiere un poco de análisis de cómo va a relacionarse con todo el ambiente. Y para los que tienen que estar declarando el uso de refrigerantes, sí, como es un circuito de refrigeración, ocupamos anotar que tiene refrigerantes. Nada más recordándoles para los que han andado en el tema del aire acondicionado, que esta es el ciclo de refrigeración tiene una zona de más calor. Entonces es muy importante que la bomba que se vaya a poner tenga una construcción inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua fría entre y se precaliente con la primera etapa donde el agua está menos caliente y luego que se caliente en la segunda etapa donde el gas caliente está más caliente. ¿Por qué? Porque hay bombas de calor que lo ponen todo junto y entonces no se aprovecha la eficiencia. Y cuando uno llega y mide en sitio la eficiencia del equipo, tenemos COPs muy bajos. Y uno dice, pero qué raro, ¿por qué? Y es sencillamente la construcción del equipo no es una construcción inteligente. Hago la mención porque ahorita vamos a ver la diferencia. Les mencionaba de que teníamos temperaturas de hasta que las temperaturas ya no son un límite tan importante. Este equipo puede llegar hasta 90 grados Celsius y es aire, aire-agua. Hay otros equipos también que son agua-agua que también pueden llegar hasta 90 grados Celsius. La parte interesante de este equipo es que se construye en tamaños también pequeños y también es modular y también utiliza volumen variable de refrigerante. Es un equipo muy interesante porque está en un mercado que es muy común, pero normalmente los fabricantes se dedican a hacer bombas de calor muy grandes y dejan este mercado abandonado. Entonces, las bombas de calor aire-agua no llegan a superar nunca los 65, exagerados los 65 Celsius, y con esto podemos llegar perfectamente hasta 90. Esta es una bomba de calor ya mucho más grande que utiliza R134ZE como refrigerante y podemos llegar perfectamente a los 90 grados Celsius. Ahora vamos a hablar un poco de los diagramas, porque aquí es donde está parte de la ciencia de aplicar bien una bomba de calor. Eh, Podemos decir, existen dos tipos de conexión de diagramas, la de paso múltiple y la de paso simple. Multipass, single pass, así se le conoce en inglés. La de paso múltiple es donde tenemos una bomba de calor y recircula con un tanque y pasa recirculando con un tanque. ¿Funciona? Sí funciona. Los fabricantes dicen que solo en ciertos lugares se puede utilizar porque el reglamento local no lo permite. Estados como California, creo que es Oregon y varios en Estados Unidos, las bombas de calor tienen que ser de un solo paso. ¿Por qué? Porque el COP, cuando usted tiene un multipaso, se hace bastante más ineficiente. Es lo que les mencionaba ahora. Y para un ejemplo traigo esta tabla.
Resulta que tengo un diferencial, digamos, este es el agua que entra, este es el agua que sale, está en Fahrenheit. Digamos que conforme el tanque se va a ir calentando y va llegando agua, el tanque cada vez va a ir levantando más la temperatura y el agua que entra al calentador cada vez está más caliente. Entonces, mi COP inicial, que podría ser 6.8, 6.5, un COP de más de 5, perfectamente en 6, resulta que lo voy a ir perdiendo conforme más se me vaya calentando el agua y vaya entrando al equipo. Entonces tienen que tener cuidado con este sistema porque si el agua del tanque va a estar muy caliente, entonces, y va a estar siempre muy caliente, el agua que se va a recircular a una temperatura más alta. Eso quiere decir que voy a recircular en esta zona, entre 120, 130 entrando al tanque Fahrenheit. Eso quiere decir que mi COP va a andar debajo de 3 y eso no es inteligente. Entonces, si yo vengo y pongo un equipo en un sistema, lo que le llaman de paso único, el agua fría entra directamente al calentador y el calentador va a pasar primero por esa primera etapa de calentamiento, que era lo que estaba dentro de la campana del refrigerante, donde todavía el refrigerante está condensando y le va a robar esa energía a una menor temperatura. Era el gráfico que les mostraba acá. Va a aprovechar el agua fría para calentarlo con la zona que tiene menos calor, menos temperatura. Tiene mucho calor, pero es temperatura menor. Y ahora sí, cuando ya está caliente, calienta en esta zona de 60-40. Este es un calentamiento inteligente que utiliza cuando el agua pasa 100% por él, como si fuera un calentador de paso. Pero entonces el diagrama que se tiene que utilizar es diferente al diagrama que nosotros vemos típicamente en agua caliente. Esto es un ejemplo. Y lo vamos a ver en un video en la siguiente imagen, pero vamos a ver cómo las bombas de calor van a alimentar y estos tubos se van a convertir en tubos de doble sentido. Véanlo aquí abajo. El agua va a moverse en doble sentido. Voy a ponerles el video acá y les explico. Eh, Aquí podemos ver, déjenme para bajarlo aquí, era así. Podemos ver cómo tenemos las bombas de calor, los tanques de almacenamiento y la tubería que viene. Tenemos unas bombas acá que ahora las vamos a ver con velocidad variable. Eso es muy importante porque la velocidad va a variar en función de la temperatura de agua caliente. Él va a bombear cuando no hay demanda del edificio, él bombea y el agua se va a almacenar en sentido contrario de lo que esperaríamos que el agua se mueva. Las bombas van a recircular el agua. Pensemos que es en la noche, no hay nadie usando el hotel, el agua caliente, y entonces ya bombeamos el agua por recirculación, el agua se devolvió. Es muy importante la velocidad variable porque si llenamos muy rápido vamos a tener una mezcla y el efecto de estratificación no se va a cumplir como lo andamos buscando, que el agua caliente vaya llenando muy, muy lentamente. Esto no está disponible en todos los fabricantes. Es muy importante que lo internalicen para cuando vayan a hacer una propuesta. Las bombas de velocidad variable van a definir su velocidad en función de la temperatura del agua que va saliendo. Y eso ya es propia una lógica de control que tienen que tener los equipos. Cuando el agua ya sale caliente y de repente ya se satisface la temperatura, el sistema apaga. Pero ahora vamos a abrir, el edificio abre, ya la gente se empieza a bañar en el hotel. Donde empieza a salir el agua se va a reponer en el primer tanque, no por los calentadores todavía. Cuando el primer tanque, que pueden ser dos, no es necesario que sean tres, se enfría, las bombas de calor entran a funcionar y también junto con los tanques suplen el calor que la demanda del edificio tiene. Cuando el sistema ya termina, ya la gente deja de bañarse, entonces nuevamente el circuito empieza a llenarse, el sistema trabaja lleno, pero llamemos a calentarse completamente y se detiene cuando el sistema está listo. Básicamente ese es el esquema, es algo diferente de lo que hemos venido trabajando cuando hablamos de calentadores directos, con gas o con otro. Eh, mm, Eso era agua potable. Cuando utilizamos agua caliente como calderas, y pongo este ejemplo
nada más porque es el diagrama lo que me interesa que vean. Los equipos son equipos de vapor, perdón, de gas, pero el diagrama es lo que me interesa que evaluemos. Em, Existen dos tipos de conexiones en tuberías. Cuando toda el agua pasa 100% por el calentador o cuando el agua del sistema pasa recto y tenemos un calentador que lo que hace es que saca parcialmente la cantidad de agua que ocupa y la devuelve teniendo una bomba. Hay una bomba que va a recircular, le saca agua al sistema y la devuelve bastante más caliente. Este sistema se conoce como primario y secundario y este sistema se conoce como en línea. Entonces, es muy importante que definan cuál es el que les sirve cuando hablamos de una caldera, ya aquí no estamos hablando de calentamiento para agua potable, sino calentamiento para calefacción, porque los equipos tienen límites máximos de flujo y a veces está por encima de la capacidad del mismo equipo. Entonces, los sistemas se ponen en una tubería como primario y secundario y los equipos de calentamiento lo que hacen es que toman e inyectan energía. Acuérdense que el agua no es agua caliente, no es que la vendemos como agua caliente o estamos haciendo agua caliente. Estamos realmente metiéndole energía a un sistema de agua. Eso es lo que estamos haciendo como energía térmica. Existen muchos diagramas que podemos utilizar y podemos combinar estrategias. Este, por ejemplo, es una bomba de calor trabajando de la mano de un calentador a gas y tenemos almacenamiento para agua potable, que no es la misma agua, pasa a través de un intercambiador que tiene el tanque, y también tenemos diferentes demandas de calefacción, que pueden ser serpentines para control de humedad en las unidades de aire fresco de aire acondicionado, o puede ser calefacción perfectamente para las diferentes condiciones. Esto se usa mucho, la combinación entre gas y electricidad, porque en algunos lugares el tema de las tarifas eléctricas es bien importante. Entonces, cuando estoy utilizando electricidad y no quiero que el pico me afecte, porque si lo uso una vez me afecta todo el año, me cobran potencia, entonces en ese momento se arranca el calentador a gas. Hay épocas en algunos países donde el gas es muy barato y en otras épocas es más caro, entonces juegan con los costos de los combustibles, etcétera. Entonces, hay muchas estrategias. Nosotros hacemos mucho trabajo para clientes que quieren calentamiento de agua muy a la medida. Entonces, es cuestión de que si tienen algún proyecto o algo que quieran conversarlo, con muchísimo gusto lo podemos revisar. Aplicaciones de bombas de calor, muy comúnmente en piscinas. Nada más les voy a decir que, y aquí paso rápido, pero recuerden que las bombas de calor en piscinas, por favor, no las metan en el mismo circuito del filtro, porque el filtro trabaja mucho menos horas que una bomba de calor. La bomba de calor trabaja 24 horas. Ella tiene que estar lista para funcionar en cualquier momento, porque en cualquier momento la piscina se enfría. El filtro está para trabajar 8 horas, nada más, seguidas o interrumpidas, pero 8 horas es lo que nos piden para que trabajen. Hay gente que la pone a trabajar 24 horas. ¿Qué es lo que sucede? La bomba para una bomba de calor normalmente son muy pequeñas y aquí vamos a poner a trabajar una bomba con una caída de presión de 20, 30 psi, cuando esta otra podría ser lo mismo con una caída de 10 psi y entonces es menor consumo eléctrico. Pero esa es una recomendación. No quiere decir que no funcione, es una recomendación. Este es un diagrama que usamos típicamente para calentadores de agua de bombas de calor que se utilizan como un precalentamiento, digamos que no lo tengo y voy a precalentar un sistema que después puede ser completado con un sistema gas. Entonces tenemos necesidades. Muchas veces la lavandería nos pide 70, 80 grados Celsius. Las bombas de calor, si son convencionales, llegan a 55, 60. Entonces, pues al final lo que hacemos es que ponemos un booster, lo que le llamamos un booster, que puede ser a gas o puede ser eléctrico, que complementa esa energía que le hace falta al agua para poder alcanzar las temperaturas que andamos buscando. Esto en caso de agua potable. Y en calefacción o circuitos cerrados, o lo que le llamamos caldera, pasa lo mismo. Aquí tenemos una bomba de calor que puede precalentar y luego un sistema que sí necesitamos llevarlo a 180 grados, por ejemplo, Fahrenheit, que son 70, 75 Celsius, porque quieren
sanitizar algo, porque quieren precalentar el agua que va a entrar a un proceso en específico, etcétera. Entonces, siempre hay diagramas que podemos utilizar en el tema de las bombas de calor. Una de las aplicaciones muy interesantes que han hecho que los edificios ganen muchos puntos LEED es cuando utilizamos un sistema de, vamos a ver, para que seamos, el otro día un consultor me estaba diciendo que para ese edificio, para poder ser Platinum, eh, teníamos que tener torre de enfriamiento. Ok, si tiene que ser torre de enfriamiento, el equipo de aire acondicionado con torre de enfriamiento, perfecto. Bueno, la torre de enfriamiento es un disipador de energía, porque tenemos un equipo de aire acondicionado que el condensador me genera calor. Ese calor, que son 35 o 95 Fahrenheit, se va por la tubería y se libera en una torre de enfriamiento. Pero por otro lado, si es un hospital, si es un hotel, estamos ocupando una generación de calor. Pero aquí lo estamos disipando y en el otro lado lo estamos necesitando. Entonces ponemos una bomba de calor donde ponemos el evaporador, o sea, el que absorbe el calor, lo va a absorber de esa agua caliente que viene del condensador del chiller. Absorbe todo o parcialmente ese calor y con el condensador genera el calor de agua caliente que estamos ocupando para el hotel o para el hospital o para el edificio que estamos necesitando. Ventaja secundaria, más puntos, porque entonces como el agua ya no sale a 35, sino que a 30, 32, a veces hasta menos, llega a la torre de enfriamiento donde la torre puede que trabaje menos, esa es una solución, o puede que sencillamente esa agua llegue más fresca al condensador. Cuando el agua llega más fresca al condensador, el chiller ahorra más energía. Entonces estoy sumando dos veces. O la torre me trabaja menos, o el condensador me trabaja menos, o los dos juntos. Entonces tengo, aparte de que estoy haciendo un ahorro energético por el lado del condensador, uno, estoy ahorrando energía en el chiller, en la torre, pero hay un valor agregado que todavía sirve más para ganar puntos. Cuando yo tengo menor energía disipada en la torre de enfriamiento, tengo menor evaporación. Si yo tengo menor evaporación de agua, tengo todavía más valor en mi sistema. Entonces, este es un sistema ideal cuando estamos hablando de puntos LEED. Esto existe, se han instalado varias ocasiones y esta es una imagen de un hotel donde tenemos el chiller haciendo frío, la bomba de calor robándole calor a ese rechazo que sacó el chiller que iba hacia la torre de enfriamiento y el intercambiador que es el que nos está calentando esa agua. Y aquí tenemos el valor agregado de que apagamos la caldera. La caldera de vapor, que era la que nos hacía agua caliente, ya no se necesitó porque el vapor se está usando prácticamente el 100% para la parte de agua potable. Lo que es lavandería y todo eso se manejó ya directamente con gas, pero en la parte de la secadora, que era donde se estaba ocupando. Entonces, el edificio pasó a ser un montón no, la verdad es que el dato no lo tengo, pero bastantes toneladas menos de emisión de carbono al ambiente, y el ahorro de dinero que el cliente está percibiendo terminó bastante importante. El proyecto se pagaba como en 2 años y medio, 3 años, por ahí andaba. Em, Tanto así que esto lo valoró una compañía ESCO, que fue la que hizo, la que aportó el dinero para esto. Ok, aplicación de una bomba en un circuito de agua fría. Podemos agarrar una bomba de calor, generar calor para el sistema y el producto de rechazo, cuando es agua, agua, es agua fría. Tal vez no los 7 grados Celsius que uno ocupa al salir del chiller, pero si el equipo está a la demanda máxima de agua caliente, él va a entregar 7 grados de agua fría. Si no está una full demanda de agua caliente, no entra 7, entrega 8, 9, 10, 11, pero se puede utilizar como un pre-enfriamiento o si no tienen en qué usarlo, pues es interesante porque si usted tiene una bodega que es muy caliente, podemos agarrar y poner una manejadora y que le esté liberando el calor a la bodega y refrescarla. De todas formas, el aire frío
o el agua fría que se está utilizando es un producto de rechazo que si no lo pones agua a agua, lo vas a liberar al ambiente como aire y es aire frío. Entonces es otra solución que ustedes tienen a mano. Es muy importante cuando ustedes oyen hablar de bombas de calor polivalentes y bivalentes. Hay que tener mucho cuidado porque es muy difícil ser siervo de dos amos al mismo tiempo. O hago calor cuando tengo un sistema polivalente, que le llaman entre comillas polivalente, realmente es bivalente porque o hago calor o hago frío. Pero si hago calor, el frío es un producto de rechazo que no puedo determinar su temperatura. Digo, quiero 75 grados o 70 grados o 60 grados Celsius a la salida del chiller y eso es donde lo voy a trabajar. Entonces, mi producto de rechazo es agua fría, pero yo no puedo asegurarla, porque mi enfoque es asegurar la temperatura de salida. Y cuando lo tengo en versión enfriamiento, claro, voy a asegurar mis 7 grados en agua helada, pero no puedo asegurar que realmente me estén saliendo 60 grados en agua caliente. Entonces, hay que tener cuidado porque el famoso sistema polivalente realmente es un bivalente que o le hago caso a uno o le hago caso al otro. Entonces, eh, existen los chillers que se llaman polivalentes, pero los de verdad, les digo los de verdad, porque realmente este chiller tiene, como se ve en la imagen abajo, son dos chillers pegados, o es un generador de calor y un generador de frío, pero están pegados en el mismo equipo. Son dos elementos, entre comillas, independientes, pero pegados. ¿Qué quiero decir pegados? Es que están compartiendo el calor de rechazo. El calor de rechazo de hacer frío es calor y el calor de rechazo de hacer calor es frío. Entonces, al tener ese intercambiador en el centro, lo que estoy haciendo es intercambiando esa energía, ese calor, y entonces mi sistema se hace más eficiente, muchísimo más eficiente. Ay, ¿qué sucede? Cuando no ocupo calor, pero sí ocupo frío, tranquilo, no hay ningún problema. Libero mi calor al ambiente. Cuando ocupo frío, perdón, cuando ocupo calor y no hay demanda de frío, no hay ningún problema. Desecho ese frío que me sobra, lo desecho al ambiente. Pero cuando hay una demanda conjunta, lo puedo hacer con un equipo de chiller polivalente, pero hay que tener cuidado porque no todos los fabricantes tienen este tipo de equipos. Venden los bivalentes como polivalentes y no es realmente esa esencia. Cuando lo ponen a funcionar se dan cuenta que dicen, pero, o sea, ¿por qué no me calienta tanto? Porque está haciendo frío, pero el calor es un servicio secundario. No, no, es que yo ocupo que me garantice el frío y que me garantice el favor. No, con este equipo no podemos hacerlo. Bueno, con este sí, con el polivalente sí se puede hacer, pero deben asegurarse que pueden cumplir los dos set points al mismo tiempo. Y resumimos que los beneficios cuando utilizamos bomba de calor es potencial para puntos LEED, el COP es alto, un efecto bajo de calentamiento global, sin emisiones en sitio, en algunas ciudades no solo es importante, es exigido. El payback normalmente es muy bajo en la mayoría de las aplicaciones y eso sería todo. Yo creo que con el tiempo casi que salimos en punto. Creo que con esto abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Miranda, ¿me confirmas? Sí, correcto. Sí, vamos a ahorita abrir el el espacio para poder hacer las preguntas. Acá, por ejemplo, tenemos una de Jerjes Porles. ¿Qué consideraciones se toman para determinar la bomba óptima y qué consideraciones se debe tomar al momento de cambiar a refrigeración? Muy importante, muy importante. Lo primero que les voy a decir es, busquemos tomar el calor del ambiente donde haya más calor disponible. Si usted tiene un hospital o un hotel, tengo un calor de desecho en torres de enfriamiento o tal vez en la recuperación. Hay gente que utiliza las bombas de calor tomando el calor de sistemas solares, donde hay un calor de desecho, donde yo creo que esa es la primera
La primera bandera que nos dicen, hey, aquí aplica muy bien una bomba de calor, donde tengo un calor de desperdicio. Em, Esa es la, digamos que lo primero. Ahora, no quiere decir que necesitamos un calor de desperdicio para poder utilizar bombas de calor. Pero entonces, ahora es al revés. Bueno, y si pongo una bomba de calor, por ejemplo, aire-agua, bueno, ese aire frío podría interesarle a la gente que empieza a canalizar el aire fresco de los sistemas de aire acondicionado. También podríamos utilizarlo ahí. Entonces, las consideraciones básicamente es determinar si tenemos las facilidades de tomar el calor del agua y entonces vemos que la bomba ocupamos que sea agua, o si no es esta, no está a esa disposición, pues toca tomarlo del ambiente y si el ambiente tiene la energía suficiente. Eh, Ideales lugares, los lugares calientes te van a permitir tener más energía disponible, pero no quiere decir que los fríos no lo vayan a hacer. Ahora, hay lugares donde nos dicen, no, es que tiene que ser así porque en este lugar no podemos generar emisiones al ambiente. Bueno, ya es otra consideración. En Panamá, por ejemplo, están metiendo bombas de calor porque le tienen pavor al gas, ya han estallado edificios, apartamentos, se han hecho daños y para ellos dicen, no, nos estamos moviendo al calentamiento eléctrico, pero no quieren la resistencia porque la resistencia es muy ineficiente y Panamá como sitio es muy caliente. Entonces ellos están poniendo la mayoría de los casos bombas de calor, agua, aire, agua. Es un tema de entender el entorno, pero si hay aplicaciones en específico que ustedes digan, me interesa saber si realmente aquí calza o no calza, eh, es un tema de que lo podemos conversar. Ahí está mi correo, me pueden escribir y tenemos oficinas en diferentes países de Latinoamérica. Ahorita esto está enfocado para la gente de Perú, pero nos acompaña gente de otros lados. Y lo refiero con las personas adecuadas y le damos el acompañamiento y vemos si calza para su necesidad principalmente. Ok, acá nuevamente menciona Jerjes, en las comunidades altoandinas estamos deseando instalar eh, para secar lana o frutas. La fuente puede ser geotermia o gas. ¿Cómo se puede ser económico en su experiencia? Si cuando es geotermia, la geotermia viene como vapor. Ese vapor habría que pasarlo. Bueno, lo que pasa es que si ya tenemos vapor, ya tenemos el calor. Y salvo que me digan que viene, por ejemplo, de ríos calientes, donde el agua viene caliente, pero no tan caliente. Digo, porque la geotermia, si pensamos en el calor que tiene el terreno por temas volcánicos, creo que por ahí podría ir el asunto. Si hablamos de que hay movimiento de agua debajo del terreno y que esa es la energía que se puede aprovechar, eso se utiliza mucho, pero deben hacer un estudio primero de la disponibilidad de energía en el terreno. Yo he visto geotermia con vapor que se saca de terrenos volcánicos o de agua caliente que se saca de terrenos volcánicos. Si es vapor, ya tienen el calor, ahí no es necesario. Si es solamente agua caliente, pues volvemos a lo mismo, ponemos un intercambiador agua-agua, no es recomendable que utilicemos el agua que de fuera directamente sobre el equipo para que no tenga problemas de dureza. Pasamos el agua por un intercambiador y esa agua la llevamos a la entrada de la bomba de calor, que el evaporador absorba ese calor de esa agua caliente o de esa agua que viene del intercambiador. Y ese es el calor que vamos a aprovechar. Y calza muy parecido, muy buena la pregunta, porque calza muy parecido al ejemplo que estábamos hablando. Tenemos una disponibilidad de energía, pero tal vez a 30 o 40 grados, que no es lo suficiente para tenerlo a 70, 80 o 90 grados, donde sí podría ser muy funcional. Entonces, ahí podría calzar la condición. Y entre más caliente sea el agua, mejor es nuestro COP. En otras palabras, mayor es nuestra producción de calor en función del costo de dinero de los kilowatts de consumidos, ¿verdad? También hay que ver porque no todos los equipos están listos para recibir agua muy, muy, muy caliente, ¿verdad?
Cada caso es diferente, pero no sé si con eso le respondo la pregunta. Ok, bueno, si tienen más consultas, por favor, siéntanse libres de escribirle en el chat para que, bueno, Ernesto pueda contestarlas. Yo tenía una consulta, más que nada, bueno, aprovechando de que las personas piensen un poco las preguntas para que puedan hacerte. Eh, Mi pregunta es más que nada, bueno, en realidad si tuvieras que destacar los principales, digamos, beneficios o puntos claves de las bombas de calor, ¿cuáles serían, en resumen, los más importantes? Y, digamos, cómo estos beneficios pueden contribuir a justamente lo que mencionabas, ¿no? Las certificaciones LEED o en realidad la certificación en general de edificios sostenibles. Sí, yo creo que la primera, personalmente pienso que lo más importante es el tema de cuidado del ambiente. Eso es lo que personalmente pienso. El ambiente se ve beneficiado de un sistema inteligente donde aprovechamos la energía. Sin embargo, la otra perspectiva es la del propietario, el costo operativo. El costo operativo es bajo, es bien bajo. Entonces, comparado a otros sistemas, entonces es donde uno tiene, y varía dependiendo de cada país. Ese es el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el costo del combustible es diferente, porque varía, por ejemplo, en una compañía me dijeron, sí, el combustible aquí es barato, pero a mí me salen muy cara las toneladas las emisiones que tenemos de carbón, las toneladas de carbón, nosotros pagamos para hacer eh, cero emisiones. Y cuando uno es cero emisiones, tiene que pagarle a alguien para comprarle bonos verdes y eso me sale muy caro. Entonces, todo tiende a ser un balance, pero yo resalto esas dos ventajas. Primero, el tema de ser responsables con el medio ambiente y segundo, la parte del ahorro energético y por ende el ahorro económico que tiene un sistema con bombas de calor. Ok, Ernesto, gracias. Acá hay otra pregunta de Seitzler. Ujú. Pregunta, actualmente labora en el programa de vivienda social rural en comunidades altoandinas. La sostenibilidad en el tema de materiales y eficiencia energética en estas viviendas es sinérgico. Mi consulta va al tema si se podría incorporar esta tecnología para estas viviendas sociales en comunidades altoandinas. Sí, la respuesta es sí. Yo les voy a confesar algo. Yo tengo una bomba de calor en mi casa y a mí me encanta. La tengo en la zona de donde se lava en la casa y le estoy contando una intimidad, pero donde se lava en la casa y me tiene fresca y seca esa zona. Toma el calor, porque es como si fuera un aire acondicionado, y ese calor me lo deja en el agua. Y estamos hablando de que es un tanque que almacena 40 galones de agua y el consumo eléctrico es muy bajo. Es muy bajo. Él tiene, esa bomba de calores tiene varios modos de operación. Una donde es solo trabaja con el sistema de refrigeración, otra trabaja con una resistencia en caso de que necesite un extra de ayuda, o la combinación de las dos. Pero yo lo utilizo en el modo nada más de la operación normal del circuito de refrigeración, y el consumo de energía de la casa, cuando la puse, se fue muy abajo. Entonces, sí, esos equipos hay residenciales, aún más. Por aquí hay una imagen, déjeme para ver si la tengo. Esta es casualmente. Esto tiene unos elementos, pero esos no los utilizo, los tengo desconectados. Y el equipo tiene un controlcito que aquí está un sistema de refrigeración que es como ver un refrigerador, solo que el calor lo deposita dentro del agua y toma el aire de ambiente y lo deja ahí. Esto lo utilizan mucho también en hoteles donde hay bungalows, le llaman, que es una habitación o dos habitaciones, una pegada con otra, y ponen un tanque de agua caliente para las dos.
la gente se va todo el día, durante el día él hace el agua caliente, en la noche llega y se bañan o en la mañana se bañan y él sigue simplemente generando de una forma muy, muy, muy eficiente. Así que sí, sí aplica para allá. Listo, Ernesto, muchas gracias. Eh, bueno, me parece que ya no hay más preguntas, así que, bueno, queda agradecerte, Ernesto, por compartir tu tiempo, experiencia, Con mucho conocimiento gusto. acá con nosotros. De verdad que la charla ha sido clara, interesante y muy útil. También agradecerle a todos los asistentes por conectarse, por seguir acá el webinar y por participar. De verdad que su interés hace que estos webinars también sean más valiosos, sobre todo como les comentaba, era el último del año. Así que, nada, agradecerles a todos. Así que ya damos por concluido entonces el webinar el día de hoy. Muchas gracias, Ernesto. No, para servirles. Si estamos a la orden, hay que dar contacto. Cualquier duda, para servirles. Claro que Saludos sí. a todos. Gracias.